Esta parte la voy a dar yo solo, no porque sea machista, sino porque, bueno, yo la he preparado y no hemos tenido mucho tiempo para estudiarla, leerla y hacerlo así en partes. Es la adenda número 5, es la última adenda de sus notas, el machismo y el matriarcado. Algunas partes he tomado de un libro que se llama Machismo y Matriarcado por José González. Este libro ha sido impreso acá en Bolivia, así que debe haber en las librerías. Estábamos en el retiro de Cochabamba con el pastor Radamés Fernández y se me acercó un pastor que está a cargo de este ministerio allá en Cochabamba y me dio el libro, me entregó este libro como un regalo. Entonces me puse a leer, ya estábamos preparando para este retiro también de parejas, de matrimonios, y vi que este tema era muy relevante a lo que estamos viviendo acá en Bolivia, bueno, en general en toda Latinoamérica. Este tema del machismo y el matriarcado es como una cosa que está subyacente, que está ahí debajo y no se habla mucho del asunto, ¿no? Pero está ahí y afecta muchas actitudes que tenemos, ¿no? Afecta nuestras vidas y nuestras actitudes. La influencia del machismo, primero voy a hablar del machismo y después del matriarcado. La influencia del machismo viene desde la época de la conquista de los colonizadores españoles, porque para empezar, cuando llegaron a las Américas, ellos dejaron a sus mujeres en España. Ninguno trajo a su esposa, digamos, ni su familia, porque no sabían lo que iban a encontrar y además pensaban que primero debería haber una iglesia, debería haber no sé, la policía, lo que fuere, para proteger a las mujeres antes de que empiece la conquista. Entonces vinieron puros varones a conquistar América y lo que fue pasando es que esos varones fueron tomando mujeres indígenas de las zonas donde llegaban, no se casaban con ellas porque había una gran diferencia entre una cultura y la otra, no que alguna fuera mejor, pero había diferencia, hasta el lenguaje era diferente, ¿no? Cuando llegaron acá, los indígenas no hablaban español, no hablaban sus propias lenguas, los españoles no sabían las lenguas originarias, entonces tampoco había una buena comunicación. Entonces lo que se daba era como un usar de la mujer, ¿no? Usaban a las mujeres prácticamente como objetos sexuales para satisfacer sus deseos sin un compromiso, sin mayor compromiso. De ahí nacieron miles y miles de mestizos, que eran hijos de españoles con mujeres indígenas. No eran considerados españoles porque eran ya mestizos y por lo tanto eran como de un nivel más bajo. Cuando más tarde vinieron las esposas de los españoles, los españoles más o menos trataron de meter bajo la alfombra su basura y no querían reconocer los hogares, si se puede llamar hogares, las familias que habían formado acá en las Américas. Entonces su hogar oficial era con su mujer española y el otro hogar con las mujeres indígenas era como menospreciado. Sus hijos mestizos también eran como de segunda categoría comparados con sus hijos españoles. Y había un sistema de castas.
donde los españoles nacidos en España eran reconocidos como españoles, los nacidos en las Américas eran mestizos, y los nacidos de los mestizos también eran menos todavía que los mestizos, ¿no? Entonces, era un uso indiscriminado de la mujer de esa manera. Los hijos mestizos se sintieron, muchos de ellos, como de segunda categoría, no tenían una buena relación con los padres. Entonces, el machismo que hoy vivimos está en cierta manera relacionado con eso. El hombre, voy a definir un poquito lo que es el machismo. Una actitud y una conducta que dan por sentada la superioridad del varón sobre la mujer. El machista asume que él es más importante que los que le rodean, que su esposa e hijos, y piensa que él está exento de obedecer las reglas de la sociedad, todo justificado en base a su condición anatómica de hombre. Este párrafo es sacado del libro, ¿no? Después dice, veamos algunas características del machismo. Estas las he puesto yo. El varón se considera superior a la mujer y por tanto actúa con ínfulas de superioridad y menosprecio hacia ellas como personas de segunda clase. O sea, por si acaso, no estoy describiendo ni hablando contra nadie. Ya, si alguno se siente aludido, es pura coincidencia. Pero y no es que yo estoy dirigiendo mi enseñanza en su contra. Ya, seguramente no vamos a encontrar todo esto que estamos hablando en nosotros. Pero si se dan cuenta, van a encontrar algunos rasgos de nuestra conducta y nuestra actitud como varones en esta descripción del machismo. Punto 2. El varón solo ve a la mujer como un objeto sexual. Nota, suscribirse para esto a 1 Corintios 7, 3 al 5, en un espíritu de comprensión y amor. 1 Corintios 7, 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este párrafo de la palabra está hablando de que tanto la mujer como el varón es su pareja la que tiene potestad sobre su cuerpo y no uno mismo. Esto es algo diferente a lo que hay en el mundo. Generalmente en el mundo cada uno tiene la potestad sobre su cuerpo y hace lo que quiere con su cuerpo. Pero aquí está poniendo Dios un principio diferente, ¿no? Que debemos pensar en nuestro cónyuge como nuestro cuerpo. Y esto es para balancear un poco dos extremos. Uno es el extremo del varón machista que ve a la mujer como objeto sexual y piensa que ella tiene la obligación de tener relaciones con él cuando él quiera. Esa es una característica machista, ¿no? Pensar que nuestra esposa tiene que acceder a tener relaciones cuando nosotros lo queramos. Y el otro extremo es cuando una mujer se niega a tener relaciones por X, Y o Z y usa eso como un medio para manipular a su marido, ¿no? Entonces, te has portado mal, me has tratado mal, nada de sexo. Es una manipulación. Entonces el balance está en esta escritura que dice no se nieguen el uno al otro a no ser para orar, ¿no? Para ocuparse de la oración.
y vuelvan a juntarse para que no les tiente Satanás a causa de su incontinencia. Incontinencia es cuando una persona no puede estar sin relaciones, ¿no? Es como una limitación física, si vale el término. Es más psicológica, pienso, que física, pero piensa que no puede vivir sin relaciones. Y obviamente es un engaño, ¿no? Porque todos deberíamos poder vivir sin relaciones lo que fuere necesario. Si no, pues seríamos fornicarios y no habría ningún control sobre nuestras vidas. Podemos vivir sin relaciones, por si acaso nadie se muere por no tener relaciones. No existe tal. Un hermano una vez me dijo, yo estaba tan atado en el pecado que pensaba que si no tenía relaciones cada día me iba a morir. Y era una mentira del diablo, obviamente. El Señor nos ha hecho con dominio propio y podemos vivir sin relaciones. ¿Qué harían de otra forma los solteros, no? Estarían esclavos de su deseo sexual. Entonces, este es el punto 2, ve a la mujer como objeto sexual. Ve a las mujeres como sus presas a las que debe conquistar para demostrar su hombría. El otro extremo es cuando la mujer usa el sexo para manipular al marido. Ninguno de los dos extremos es correcto, ¿no? Ni ver a la mujer así, ni tampoco que la mujer manipule a su marido. 3. Se siente digno de ser servido por las mujeres en general y demuestra su superioridad mediante el maltrato y el abuso verbal, emocional y físico hacia las mujeres, ¿no? Seguimos hablando de lo que es el machismo. Punto 4. No se siente obligado a cumplir las leyes sociales ni las leyes de Dios con respecto al matrimonio. Por lo tanto, siempre está buscando las relaciones adúlteras de infidelidad y no tiene reparo en decir mentiras para cubrir sus engaños. ¿Ya? Entonces, cuando en nuestro corazón, hablando a los varones, cuando en nuestro corazón hay una apertura para la infidelidad, una codicia a una mujer que no es nuestra esposa, estamos siendo machistas, aunque no lo vemos así, ¿no? No pensamos de esa manera. Yo soy un machista y por eso estoy chequeando a aquella chica. Pero esa es la realidad. En nuestro corazón debería estar claro que nuestro pacto, nuestro compromiso es con una mujer y no debería estar abierto nuestro corazón a codiciar otras mujeres. Eso es pecado y es parte de nuestra cultura machista. Número 5. Piensa que solo las mujeres deben cuidar y atender a los hijos. Por tanto, es un padre distante de sus hijos, no les da ni atención ni el tiempo que ellos necesitan. Son características generales que yo he pensado para describir el machismo. Ustedes seguramente pueden pensar en otros puntos más, ¿no? Que pueden añadir acá, que describen una persona machista. ¿Ya? Todo esto es contrario al diseño de nuestro Creador, que hizo al hombre como líder de la familia para que la presida con amor y verdaderamente sea un líder humilde y servicial. Veamos algunas características del diseño de Dios para el varón. O sea, son 5 puntos que contrarrestan los 5 puntos que he puesto sobre el machismo, ¿ya? Con la palabra de Dios y como Dios ve el asunto. El punto 1, que el varón se considera superior a la mujer y por tanto actúa con ínfulas de superioridad, menosprecio hacia ellas como personas de segunda clase. Este es el punto 1 que responde de parte de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer como iguales en honor y dignidad, ambos a su propia imagen. Les dio diferentes roles según su sexo. El varón debe ser el protector de la mujer y los hijos.
debe ser el proveedor y el que preside su hogar con una actitud de servicio humilde, presidiendo en amor. Dios ha creado varón y mujer con la misma dignidad de personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Tanto el varón como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y las características de ambos muestran la imagen de Dios. No es el varón solo o la mujer sola. Ambos muestran la imagen de Dios. Porque Dios, por ejemplo, en la palabra está con sexo masculino, ¿no ve? En los lenguajes que hay artículo masculino. A la vez, el Shaddai, por ejemplo, uno de los nombres de Dios, significa el amamantador, el que da de mamar. Entonces, ¿cómo un Dios masculino va a dar de mamar? Es que Dios, bueno, más bien la mujer y el varón tienen características de Dios mismo, creados a su imagen y semejanza, ¿ya? Ambos representan la imagen de Dios. Ahora, que Dios le haya dado al varón el rol de presidir, no quiere decir que el varón es mejor que la mujer. Más bien, si se dan cuenta las hermanas, muchas mujeres son mejores que los varones. Mejor que no se den cuenta, ¿no? Pero muchas mujeres son mucho mejor que los varones en cuanto a inteligencia, capacidad, pueden resistir más dolor, no tienen quizás la misma fuerza, a no ser que sea una mujer que se ha entrenado y podría, no de un guaracatazo, derribar al varón. Pero alguien ha dicho que cuando Dios creó al hombre estaba practicando, y cuando creó a la mujer recién hizo bien la cosa. Estaba ensayando nomás con el hombre. Y claro, hay características de la mujer que sobrepasan al varón, pero lo que Dios ha hecho es darnos diferentes roles. Si tú entras a digamos a un barco, y todos en el barco tienen el mismo rol, tendrías, digamos que hay 20 personas en el barco, tendrías 20 capitanes o 20 marineros. ¿De qué dependería? Dependería de la actitud de cada uno. Si alguien quiere servir, tomaría una actitud de marinero y serviría. Si alguien quiere capitanear, tomaría la actitud de capitán. Pero en pocos minutos tendrías un conflicto. Porque si todos son capitanes, ¿quién va a servir? Y si todos son sirvientes, ¿quién va a capitanear? Entonces, cuando tú te entras a un taxi, por ejemplo, el conductor es el taxista y él es el que maneja. No importa que tú sepas manejar mejor que él o sepas mejor las rutas, tienes que someterte a su dirección, a su liderazgo. No quiere decir que él es mejor que tú, pero está en el rol de estar a cargo del vehículo, ¿no ve? Donde sea que vayas, todos donde sea que vayamos, respetamos la autoridad. Te subes a un avión, el capitán, el que conduce el avión, tiene la autoridad, ¿no ve? No puedes tú decir, a mí me parece que debería pilotear de esta manera. Digamos que fueras piloto, aún así no podrías opinar, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado diferentes roles que no hablan de superioridad, de lo que hablan es de diferentes funciones. Cuando esto se mezcla y se confunde, hay caos, hay daño para la mujer, para el varón, en fin. Por ejemplo, en Estados Unidos han enfatizado la igualdad del hombre y la mujer y han determinado que en las Fuerzas Armadas tanto hombres como mujeres deberían hacer las mismas labores. Entonces un oficial del ejército, cuando va a mandar a las tropas en una misión, tiene que darle a la mujer las mismas labores que al varón, tal cual. De ahí te encuentras con mujeres en combate, por ejemplo, en
en sus guerras de Estados Unidos, las mujeres entran y combaten igual que los varones. Y cuando toman presa a una mujer, ¿se imaginan? O sea, la mujer está completamente en desventaja frente al varón. Entonces, no se puede, no sé si han escuchado de una mujer que la han tomado presa y estaba con las piernas dañadas, ni escapar podía la pobre mujer hasta que la fueran a rescatar, pero estaba presa de los talibanes durante varios meses. Entonces, no es lo mismo mandar un hombre a la batalla que mandar una mujer. Aunque querramos, aunque digamos que la mujer puede disparar igual y lo que fuere, no es lo mismo. Hay labores para los cuales la mujer está hecha y hay labores para los cuales el varón está hecho. Y no se debe mezclar eso, hace daño si se mezcla. Ahora, Dios nos ha dado diferentes roles y ha establecido que el varón capitanee el asunto del hogar. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad para el varón. El varón es responsable de presidir su hogar. Es como a una empresa, alguien aspira a ser gerente y le dan el puesto, está muy bien, pero con eso vienen mayores responsabilidades. Si en la empresa hace algo mal y algún empleado actúa mal, no van a ir a pelear con el empleado, van a querer hablar con el gerente. ¿Ve? Así es, por ejemplo, en este hotel. Yo he sido gerente 10 años y en ese tiempo, si había un conflicto, digamos, en el front desk, en el lobby, el cliente no quería tratar con el empleado, quería hablar con el gerente. Y el gerente tenía que ir, en este caso yo, tenía que ir y escuchar toda la queja del cliente y ver cómo se soluciona. Entonces, igual en cualquier empresa. Y cuando Dios da al varón la responsabilidad de ser cabeza, el varón es responsable de su hogar. En la anterior sesión les decía, el varón es responsable de la salud espiritual de su esposa y de sus hijos. El varón es responsable de proveer para su casa. El varón es responsable de orar por ellos. El varón es profeta y sacerdote de Dios para su hogar. El varón es responsable de orar por su hogar, en ese sentido es sacerdote de su hogar. El varón es responsable de recibir palabra de Dios para su hogar. Están pasando por una situación, una prueba. ¿A quién le va a hablar Dios? La esposa muchas veces está desesperada, afanada, preocupada y no puede escuchar la voz de Dios. Para escuchar de Dios tenemos que calmarnos, ¿no ve? Tranquilizarnos, por lo menos para poder oírle. Dios a veces habla con una voz apacible, no es un grito que te da desde el cielo. Te habla suave en el corazón, tienes que estar sensible a su voz. El varón es responsable de escuchar a Dios para su hogar. ¿Me están escuchando, varones? Ustedes son responsables de escuchar a Dios para dirigir su hogar. Eso es ser cabeza, no es solamente mandamás. Es recibir palabra de Dios para el hogar. Ya, hemos dado la pregunta, la respuesta 1 al punto 1 del machismo. Al punto 2, el varón solo ve a la mujer como un objeto sexual. El punto 2, el varón debe considerar los deseos y necesidades de su esposa por encima de los suyos. Debe ser comprensivo con ella cuando no desea las relaciones sexuales por alguna razón, ya sea física o emocional. No debe insistir en hacer lo que le place, sino ejercer el dominio propio y acomodarse a las necesidades de ella. Debe ver la relación como una expresión, la relación sexual como una expresión más de amor hacia ella. El diseño de Dios es ese, para la relación sexual. Es un regalo de bodas que Dios le da a toda pareja para que sea un medio de expresar amor. Para eso es. Si no va a expresar amor, ha perdido la esencia de su objetivo. Es como si tú te compraras o te regalaran en tu boda una plancha y tú la usas como pisapapel. ¿Sirve o no sirve como pisapapel? Sirve, pero no está cumpliendo su propósito, ¿no ve? O te regalan un televisor
y lo usas como espejo. ¿Sirve o no sirve para peinarse? Sirve, pero no está cumpliendo su propósito. Para eso te hubieras comprado un espejo que hubiera costado menos del 1% de lo que ha costado la tele. Y además en el espejo se ve mejor que en una tele, ¿no ve? Entonces, el propósito de la relación sexual de parte de Dios es para expresar amor. ¿Qué es amor? Amor no es deseo. Varones, escúchenme. Amor no es deseo sexual. Los varones muchas veces piensan que porque han tenido relaciones sexuales ya han expresado amor. No necesariamente. Y cualquier hermana les va a explicar que no es así. Una mujer puede tener relaciones y no ha recibido amor de parte tuya, porque el sexo ha sido lejano, frío, como si ella fuera un objeto. Entonces, ¿qué significa para expresar amor? Antes, bueno, esto va a venir con Jorge y Tere, pero antes de tocar su cuerpo, tienes que tocar su corazón. Tienes que llegar a su corazón. Tienes que expresar amor a tu pareja. Y una parte de expresar amor es el sexo. No es la única manera, obviamente. Es una forma más de expresar amor. Pero si no hay amor, si no hay expresiones de amor aparte del sexo, entonces la mujer se puede preguntar si realmente le amas. Porque para ti pareciera que el amor es sexo nomás. Y no hay tal. Es una parte más de la expresión de amor, pero no es el todo. Entonces, tenemos que reevaluar nuestras expresiones de amor hacia nuestra esposa. 3. El varón se siente digno de ser servido por las mujeres y demuestra su superioridad mediante el maltrato, el abuso verbal, emocional, físico. Y la respuesta: el varón debe tener una actitud de servicio hacia su esposa e hijos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que se entregó por la iglesia para presentársela una esposa santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, la palabra nos presenta como parámetro el mismo sacrificio de Cristo por la iglesia, como parámetro para los maridos que aman a sus esposas. Así debe amar el marido a su esposa como Cristo se sacrificó por ella, por la iglesia. Y la lava, en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, santa y sin mancha, como un resultado del lavado en la palabra que le ha hecho el marido a su esposa. ¿No ve? Ya he explicado esto en la anterior sesión. Pero la actitud de servicio y humildad, un liderazgo humilde y servicial, es lo que Dios está buscando de cada varón. No está buscando un macho que tiene las ínfulas, piensa que le van a servir a él y que cuando hace alguito por la esposa o los hijos les está haciendo el gran favor. No hay tal. O sea, el liderazgo que Dios está buscando en el varón es que sea humilde y servicial y ponga su vida por su familia. Primero la esposa y también los hijos. Ese es el liderazgo que Dios busca.
Ningún varón debe alzar la mano jamás contra ninguna mujer, ya que su rol más bien es ser el protector de la mujer. En muchos hogares se da el caso de violencia familiar y claro, se supone que en un hogar cristiano no debería haber eso. Pero hermanos, es sorprendente que en muchos hogares cristianos se alzan las manos. Y hay violencia, no solamente física, sino también emocional. Se tratan mal, se insultan, se denigran el uno al otro. No debe ser así, no debería ser así. No es el plan de Dios que en un hogar cristiano haya griterías y todo esto. En Efesios 4, esto no está en el menú, Efesios 4, desde el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el Evangelio, ¿no ve? Perdonando como Dios te ha perdonado a ti. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Eso no es normal de un matrimonio cristiano. No es normal que haya gritos, maltrato. Deberíamos poder hablar bien, sin gritar, sin agredir, sin insultar, sin adjetivos. Y para eso ha muerto Cristo. Ha quitado toda división. Cuando tú insultas a alguien, levantas un adjetivo, estás poniendo una brecha entre tú y esa persona, porque le estás ofendiendo. Y una ofensa es una brecha, ¿no? Es una separación. Cristo ha muerto para quitar las separaciones, las brechas. Entonces no podemos con nuestra conducta, nuestro maltrato, poner brechas, crear brechas. ¿No ve? Entonces tiene que quitarse eso de nuestros hogares. No es aceptable los gritos, los insultos, los maltratos verbales incluso dentro de un hogar cristiano. Si hay un marido o una esposa que está tratando así a su cónyuge, tienes el deber de encaminarle, de mostrarle con esta escritura. Efesios 4:31, no puedes gritar, no puedes maltratar, ni a los hijos, hermanos. Ni a los hijos les podemos gritar así. No es cristiano tratar así a los hijos. Con los hijos, si les tratas así, vas a crear un hijo o una hija rebelde, que mañana se te van a parar al frente y van a querer pegarte, porque tú les has enseñado a ser así. Si quieres corregir a tus hijos, tienes que hacerlo con mansedumbre. Tienes que conversar con ellos, convencerles de su pecado, llevarles a orar y arrepentirse delante de Dios. Es la forma de corregir. Volver su corazón hacia Dios. Si quieres tratarles mal con gritos y con golpes, olvídate. Estás maltratando a tus hijos en vez de criarlos en la amonestación del Señor. Los estás maltratando. Ninguna violencia es aceptable, ni contra los hijos, ni contra la esposa. Punto 4. No se siente obligado a cumplir las leyes sociales ni las leyes de Dios con respecto al matrimonio. Por lo tanto, siempre está buscando las relaciones adúlteras de infidelidad y no tiene reparo en decir mentiras para cubrir sus engaños. El punto 4 dice: todo varón que ha entrado en pacto matrimonial con su esposa debe cerrar su corazón a cualquier otra relación con otra mujer, ya que tiene un pacto de fidelidad y verdad con ella delante de Dios, quien lo conoce y lo ve todo. O sea, a Dios no le vamos a poder engañar. En 1 Tesalonicenses 4, 2 al 7 dice lo siguiente: pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en esto, dice el original, no dice en nada a su hermano, como está en la Reina Valera. Que ninguno agravie ni engañe en esto a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, acá está hablando concretamente de la infidelidad matrimonial dentro del matrimonio. Y está diciendo, cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas. Las pasiones desordenadas no son aceptables ni dentro del matrimonio. No es que Dios nos ha dado la relación matrimonial para que ahí te sientas libre de ser esclavo de tus pasiones sexuales. No es así. La relación matrimonial debe ser en santidad y honor. Así lo ha creado Dios. Así espera que nosotros los cristianos vivamos en santidad y honor. La relación sexual nunca fue creada con lascivia. Nunca fue creada con malicia. Cuando Dios hizo los órganos sexuales del hombre y de la mujer, no estaba pensando en algo sucio, en algo vergonzoso, en algo que sea un tabú, que no se hable de eso. No estaba así en el corazón de Dios. Todo lo hizo bueno, limpio, sano y bueno en gran manera. Y los cristianos somos los que tenemos el privilegio de disfrutar de una relación sexual pura y sana y limpia, sin malicia, sin contaminaciones del mundo, sin una actitud de pornografía, ¿no? Donde el hombre y la mujer son objetos de sexo, sino como una expresión de amor, que es el plan de Dios. Y funciona bien, funciona mejor cuando es una expresión de amor que cuando es simplemente sexo. Porque ahí tiene una expresión más de amor. No es la única, otra vez. Si tú no eres, como decía antes, cariñosito con tu esposa, entonces no tiene sentido que cuando vas a tener sexo seas cariñosito. ¿No ve? Las hermanas se dan cuenta de eso. No es aceptable. Falta que te digan, ¿y por qué pues no eres cariñosito el resto del tiempo? ¿Por qué cuando quieres sexo nomás te vuelves cariñosito? ¿No ve? Lógico. Tienen razón. Entonces es una expresión más de amor. Delante de Dios hemos hecho un pacto. El pacto es un compromiso obligatorio de nuestra voluntad. Una vez que has hecho el pacto se vuelve obligatorio. Un pacto no es si puedo o si quiero. El pacto, es un compromiso de nuestra voluntad, de fidelidad, de andar en verdad con la otra persona, de respetar a la otra persona, de honrar a la otra persona y de amarle solo a ella. Eso es un pacto matrimonial. Si has entrado en pacto, no te puedes retraer. Y el principal testigo de tu pacto, ¿quién es? Dios. Él es el principal testigo. Entonces, ¿quién es el principal que te va a acusar si tú estás regateando tu pacto? Si tú estás incumpliendo tu pacto, ¿quién te va? Dios te va a ajustar las cuentas. Y eso está diciendo acá, el verso 6, Él es el vengador de todo esto. Tú engañas a tu hermano o a tu hermana, te estás exponiendo a que Dios te ajuste las tuercas. ¿Y saben qué? Dios no es impaciente, no ajusta las tuercas al tiro, a veces espera. Cuando David tomó a Betsabé,
Dios esperó un arrepentimiento, un cambio de actitud, que no hubo. Cuando su hijito de ellos, producto de esa fornicación, ya tenía algunos años de edad, yo me imagino, 10, 15 años, no sé cuánto. Dios no es impaciente. Dios le mandó al profeta para que le hable. Y le contó la historia de una ovejita, ¿se acuerdan? De una ovejita que el cuidador de una hacienda tenía y la ovejita era su mascota de la familia y era parte de la familia, comía con ellos. Es bien interesante el relato bíblico. Comía con ellos, era parte de la familia, la ovejita. Y un día el dueño de la hacienda, que tenía muchas ovejas, recibe visitas. ¿Y a quién prepara para la comida? A esa ovejita. David se enoja y dice, a ese hay que hacerle pagar 4 veces lo que ha robado. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está ese? Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Eres tú. Has tomado la mujer de un hombre que tenía su única mujer. Y tú has ido a tomar esa mujer, es Betsabé. Y a su marido lo has hecho matar con los filisteos, con los enemigos de Dios, pese a que él era un hombre fiel. Entonces David reconoce y dice, yo he pecado. Cualquier pastor le diría a David, oye, pero ¿por qué no has reconocido eso en todos los años que has tenido antes de que venga el profeta? Te hubieras evitado el castigo de Dios, que fue la muerte de su hijo, ¿no ve? Te hubieras evitado eso. Dios le dice, te perdono. En otras palabras, te perdono la vida a ti, pero tu hijo va a morir. Y la verdad que los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? ¿Quién de nosotros puede decir por qué Dios ha hecho esto así o asá? Pero, miren, Dios es vengador de estas cosas, ¿no? No podemos andar pensando que vamos a pactar y después vamos a ir atrás de nuestro pacto, porque Dios es el vengador de todo esto. Cada uno tenga a su esposa en santidad y honor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El punto 5 era, piensa que solo las mujeres deben cuidar y atender a los hijos, por tanto es un padre distante de sus hijos y no les da ni la atención ni el tiempo que ellos necesitan. Un hombre machista piensa que relacionarse con niños es para las mujeres, que no es para él, ¿no? Y esta es la respuesta. Un varón que ha recibido el amor de Dios como su padre, que ha recibido el perdón de Dios por sus pecados, debe estar dispuesto a amar también incondicionalmente a sus hijos y corregirlos con amor para su bien. Debe separar un tiempo semanal para estar con cada uno de ellos individualmente y escucharles, atendiendo a sus necesidades. También debe pasar tiempo de calidad con ellos, al igual que con su esposa. Entonces, el concepto de Dios para un varón es uno que atiende a su familia, que se dedica a su familia, que tiene tiempos con ellos, no está tan ocupado que nunca está con hijos y con la esposa. Eso es en cuanto al machismo. Entramos a lo del matriarcado. Características del matriarcado. La mujer toma la autoridad y ejerce el rol del varón, siendo dominante y manipuladora, dando cariño y atención a cambio de la aceptación de su dominio por parte de su esposo e hijos. Como reacción al machismo del marido, el punto 2, ella menosprecia a todos los hombres y los ve como abusivos de las mujeres y como egoístas sexuales, esclavos de sus deseos e infieles, incapaces de mantener un pacto. Por lo tanto, muchas mujeres toman una actitud feminista para contrarrestar el machismo del marido. Desautoriza a su marido delante de todos, anulando su autoridad y menospreciando su hombría.
3. Ella toma todas las decisiones económicas de la familia sin consulta con el esposo, anulando así la autoridad de él. Ella toma todas las decisiones de la familia sobre las vacaciones, sobre todos los eventos importantes. 4. Ella es influyente en los hogares de sus hijos, se siente con el derecho de criticar a sus esposos y esposas, es entrometida en sus vidas y en las decisiones de cada matrimonio. 5. En algunos casos puede usar la relación sexual como instrumento de control y poder para fines egoístas. Y ahora voy a ir rápidamente de estos 5 puntos, la perspectiva bíblica. 1. La mujer toma autoridad y ejerce el rol del varón siendo dominante y manipuladora, dando cariño y atención a cambio de la aceptación de su dominio. La mujer debe sujetarse al marido como al Señor, en todo lo bueno. Efesios 5, 22 al 24. Su rol es ser una ayuda idónea para él. El 2, como reacción al machismo del marido, ella menosprecia a todos los hombres, los ve como abusivos, etc. El 2, ella es llamada a respetar a su marido. Efesios 5, 33. Es llamada a respaldar su autoridad y alentarle a presidir la familia. Aunque a muchos maridos no se les prenda el foquito con respecto a presidir su hogar, si tiene una esposa sabia, la esposa puede alentar a su marido a presidir el hogar. Y no es problema, mientras el marido atienda a su esposa, le preste atención y le haga caso. Entonces, si tu esposa ves que tu marido no está presidiendo el hogar, un rato que está de buen humor, de abuenitas, sin faltar el respeto, hazle notar, dile, mira, tú eres llamado a presidir el hogar. Tú tienes que fijar cuándo vamos a orar juntos como familia. Tú tienes que proveer para la casa, tú tienes que tomar las decisiones importantes de cuándo vamos a viajar o en qué vamos a gastar el dinero. Tú eres el varón y tú tienes que tomar esas decisiones. Podemos orar juntos, podemos charlar, pero al final la decisión la tienes que tomar tú. Difícil que una esposa le diga eso a su marido, ¿no? Generalmente la esposa se queda callada y ella nomás toma el rol y ya toma todas las decisiones. Pero si quieren funcionar como Dios quiere que funcionen, es así. 3. Ella toma todas las decisiones económicas de la familia sin consulta con el esposo, anulando su autoridad, vacaciones, eventos importantes. La respuesta: la mujer que agrada a Dios tiene un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3, 1 al 4. Su testimonio puede ganar a su marido sin palabras solo por su conducta casta y respetuosa. Eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? Una mujer de espíritu afable y apacible. No una que se toma las atribuciones del esposo. 4. Ella es influyente en los hogares de sus hijos. Se siente con el derecho de criticar y es entrometida en sus vidas y decisiones. Y el 4 dice, la mujer debe respetar el hogar de sus hijos e hijas, ya que cada nuevo hogar es independiente del hogar materno. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, la base de un nuevo hogar es que ambos dejen su hogar paterno y formen un nuevo hogar. Por tanto, la mujer no debería meterse en la vida de sus hijos. Y esto es bien difícil porque toda mamá tiene preocupación de que les vaya bien a sus hijos y de cómo les está yendo. Pero hermanas, tienen que aprender a confiar en Dios, entregar el asunto al Señor y descansar ahí, ¿no? Ahí se aplica esa escritura, Filipenses 4, 6 y 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He mezclado con 1 Pedro 5. Pero sirve, ¿no ve? Igual es Biblia. Pero léanlo, hermanas, eso. Filipenses 4, 6 y 7 y 1 Pedro 5, no me acuerdo el verso. Pero tienen que descansar su corazón en Dios. Ya es un hogar diferente, separado de tu hogar. Han formado un nuevo hogar y las mujeres no deben, ni los padres, no deben meterse en la vida de sus hijos. Los patrones dañinos que constituyen el fundamento del machismo y el matriarcado son sanados por el remedio que nos ofrece el poder del nuevo pacto para el matrimonio. Para ella, la sujeción, el antídoto de el antídoto de la manipulación. Y para él, el poner la vida por el otro, la actitud de servicio humilde de Cristo, antítesis de la dominación del prójimo. Miremos un poco lo que es un pacto. Hablo de que Dios es Dios de pactos, está ahí detallado, no voy a entrar en mucho detalle. Cómo Dios establece pactos con varias personas, ¿ya? Con Abraham, con Noé primero, después con Isaac, con Moisés. ¿Ya? El pacto de Dios, los pactos de Dios son compromisos de Él hacia nosotros básicamente, pero también incluyen nuestra contraparte. El pacto matrimonial es el antídoto del matriarcado y del machismo, porque en el pacto el varón se compromete a servir, humilde y servicial, liderizar en forma humilde y servicial. La mujer se compromete a sujetarse a su marido y ser una ayuda idónea, un apoyo para él. Ese pacto es el antídoto contra el machismo y contra el matriarcado. Es un pacto irrevocable. Después hablo de la paternidad de Dios, como Dios es un padre. Y luego hablo del pacto matrimonial. En la última página están las características del pacto matrimonial. Viven su matrimonio representando a Dios en la tierra. Concuerdan vivir sujetos firmemente a Dios y a su palabra. Se perdonan de corazón sus errores y ven en las ofensas ocasiones para aliarse contra todo lo que busca dividirlos. Ven en su matrimonio un instrumento para su propia santificación. Honran a sus respectivos padres y aman sus familias de origen. Tienen como objetivos de vida el crecer en el Señor y criar hijos en el temor de Dios. Entienden que toda empresa, carrera, visión o plan es secundario al llamado matrimonial en Cristo. Apelan a la conciencia en formación de sus hijos para que puedan autogobernarse. Son transparentes el uno con el otro, sobre todo en la confesión de tentaciones o pecados, y cada uno aprovecha la confianza que tiene en el amor de Dios y de su cónyuge para rendir cuentas de lo que están viviendo. Asumen que los hijos pertenecen a Dios y los crían para su gloria. El pacto matrimonial es único porque es exclusivo y de por vida. Ya no importa lo que piensen, prefieran o deseen los cónyuges, sino lo que quiera el Señor, ya que ambos han acordado que esa será su preferencia, el hacer su voluntad, la voluntad de Dios, ¿no?